Corazones, como saben, este canal me encanta porque siempre hablamos de moda, de imagen personal, de tipos de cuerpo, que recuerda que tenemos un super curso que aquí te dejo en la descripción para que lo puedas tomar y en este mes de junio, bueno, hay un super mega descuento. Pero bueno, aquí lo importante es que siempre hay que destacar tu belleza, tu personalidad. Pero a veces, si no sabemos correctamente las reglas de imagen personal, pues nos estamos agregando peso, años y nuestra imagen no se ve bien. Hoy he querido dedicar este video ya no a ti, sino a tu pareja, novio, esposo, amigo. ¿Cómo le haces para decirle que a pesar de que tiene una personalidad encantadora, que lo amas profundamente, no puedes dejar de pensar y de ver esa panza que tiene? Y sabes, aquí la clave es súper sencilla. No lo vas a presionar pidiéndole que vaya al gimnasio, que haga dietas, que se ponga a hacer ejercicio o que lo estés vigilando cada vez que sale y que pienses que este se va al Oxxo, se va a la tienda, al 7-Eleven a comerse unos gansitos. Soy Geraldine Cabrera, coach en imagen personal y como sabes, mi misión es destacar tu estilo, belleza y personalidad y también el de tu pareja. Sabes, la técnica de las capas del layering famoso funciona también en el caso de los hombres. Y en este caso es importante que puedas compartirle ciertas imágenes para que vea que es de lo más normal. ¿Qué es lo que funciona aquí? Que vamos a ponerle una playera. Esa playera él la puede escoger como él se sienta cómodo, confortable, pero lo que es muy importante es que la camisa que va encima, esa sí debe de tener ciertas características. De entrada debe de ser bastante recta. La talla es importante, que no sea una extra talla, sino sea la talla correcta, que le corresponde en base a la línea de los hombros y también que tenga elementos que lleven la vista hacia el pecho o hacia arriba. Funciona bien cuando se tienen los bolsillos porque inmediatamente la imagen va hacia acá. O también ese tipo de chamarritas que son militares, que tienen ciertos adornos en la parte de arriba o incluso que tiene hombreras. Es importante que los colores también pues sean oscuros o bien totalmente lisos, como para crear esa línea vertical. Ahora bien, lo importante será aquí que no se cierre esa chamarra, que quede esa abertura para que nos permita ver su cuerpo, que está vestido con esa playera, y también ver cómo sale esa línea vertical de la chamarrita. Créeme que es un look bastante urbano, casual, que lo puede llevar tanto a su trabajo como en situaciones sociales. Y aquí el objetivo es que él se sienta un poco más cómodo. Cuando un hombre se siente cómodo y ve en el espejo que se ve increíble, ¿sabes qué pasa? Que se pone a hacer dieta y a hacer ejercicio porque se quiere ver bien. Así que no tenemos nada que perder. Ya sabemos que las líneas verticales son súper importantes, pero luego los hombres son complicadísimos porque no les gusta que toda la camisa o playera tenga esas líneas verticales. Lo que sí es una garantía es que tenga cierto estampado, cierto diseño, que sea en un patrón vertical y que refuerce la masculinidad de tu pareja. En este caso me gusta mucho esta imagen porque el color es neutro, o sea, el negro, que es el color base, y el otro color sirve de contraste. Por lo tanto, no se ve algo que no se sienta cómodo él. Ya sabes, tú me entiendes. Así que sí vamos a optar por estampados, que sean estampados lo más sencillo posible y estampados que hasta se vean un poquito rudos. Por supuesto que todo hombre debe de tener un saco, un traje sastre. Importantísimo que el saco sea de corte recto. El estilo americano nos funciona muy bien. El tamaño de las solapas deben ser de medianas a gruesas, de tal manera que juegue muy buena proporción con el volumen que hay en la parte del estómago y el pecho. No escojas solapas que sean delgaditas porque va a ser demasiado contraste. Y traer el botón cerrado, créeme que sí es importante. Generalmente el botón se desabotona cuando nos sentamos, pero cuando caminamos sí debe de estar en su lugar. Así que este es un muy buen consejo para que los chicos, tu pareja, se sientan cómodos.
y el calorón que hay, especialmente si nos vamos de vacaciones, pues generalmente el problema es que usamos menos ropa. ¿Qué pasa aquí, corazones? Que por favor no compren esas polo que tienen la tela demasiado ligerita, demasiado, pues de baja calidad, en mi opinión, que se marca todo. Se marca el pecho, se marca la panza, no tiene una muy buena estructura la camisa, entonces se ve muy floja. El resultado final es que se ve todavía más la panza, ahora se ve el pecho y ahora además proyecta una personalidad que es como de dejadez, desfachatez. No nos gusta. Por lo tanto, tú le puedes sugerir, o es más, cómprasela, una camisa en color oscuro, un azul marino, por ejemplo, que a todos los hombres les gusta y no van a tener problemas con el azul marino, que eso sí sea recta, que no sea tan grande, sino que sea de la talla adecuada a él, ya sabes, en base a los hombros, y que mantenga esa línea vertical. Ese patrón vertical es muy importante para que la panza pues no la veamos, sino que veamos la parte del cuello, el escote, los brazos, las piernas, si le vamos a poner bermudas, pero la panza como que nadie lo ve. Corazones, es súper importante que tomen nota de todos estos tips, son valiosísimos. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos, pareja, con todo mundo, porque créeme que vestir bien no es solo obligación tuya, sino también de las personas que te rodean. Y te mando muchos besos, que pases una increíble semana.